Hola, en el estado de la Florida, la ley de alquileres está regulada por la parte 2 del capítulo 83 de los Estatutos de la Florida. Allí podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre tus derechos como inquilino y los derechos de tu arrendador, y sobre las leyes que regulan la relación entre ambos. Además, las leyes federales, estatales y locales sobre vivienda justa se aplican a casi todas las relaciones entre arrendadores e inquilinos. De acuerdo con la Ley de Vivienda Justa Federal y del Estado de la Florida, quienes ofrecen una vivienda en alquiler tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, sexo, religión, condición familiar, nacionalidad y discapacidad. El Condado Palm Beach también prohíbe a los arrendadores discriminar a una persona por su orientación sexual, edad, estado civil o por su identidad o expresión de género. Esto significa que el propietario de una vivienda en alquiler no puede negarse a alquilarle dicha vivienda, no puede fijar limitaciones que impidan alquilarla, ni puede establecer términos alternativos o privilegios especiales para concretar el alquiler porque pertenezcas a alguno de los grupos antes mencionados, que están protegidos por la ley. Incluso hay algo más. Si tienes una mascota para tu asistencia o apoyo emocional, el arrendador no puede prohibirte que viva contigo en la propiedad, independientemente de su política sobre mascotas. Antes de acordar el alquiler de una determinada propiedad, siempre es conveniente programar una visita a la misma para identificar y dejar asentado cualquier problema que deba arreglarse. Antes de que firmes el contrato de alquiler, lo más recomendable en estos casos es tomar fotos de cualquier daño que tenga la propiedad y, si llegara a surgir una disputa en el futuro, mostrarle esas fotos al arrendador. Es fundamental que guardes en un lugar seguro copias de las fotos y documentos que le entregaste a tu arrendador. También es importante que leas el contrato de alquiler que se te ofrece en su totalidad y que entiendes todas las cláusulas allí incluidas. Antes de firmar el contrato, deberás verificar que estipule claramente el monto de alquiler que acordaste a pagar, así como también la fecha de inicio y vencimiento del plazo de alquiler. Además, es fundamental corroborar que el monto del depósito de garantía esté especificado en el contrato de alquiler y que el mismo también estipule claramente cualquier monto correspondiente a un pago por adelantado. Por ejemplo, el alquiler del último mes que se deba pagar al arrendador. Uno suele sentirse tentado a hacer una lectura rápida del contrato, por decirlo de alguna manera, y firmarlo sin detenerse demasiado en verificar la letra chica. Sin embargo, una vez que firmas el contrato, quedas obligado a cumplir las cláusulas, por lo que es fundamental que sepas y comprendas lo que dice tu contrato. La legislación de la Florida establece ciertas responsabilidades y determina los derechos que no se pueden exceptuar en un contrato de alquiler. Es importante que conozcas tus derechos como inquilino y las obligaciones especificadas que tienen tu arrendador para que tu vivienda sea un lugar seguro y habitable. Específicamente, los arrendadores tienen la obligación de acatar todos los códigos de edificación, vivienda y sanidad vigentes y de mantener un buen estado en la estructura y el sistema de plomería del lugar. Los arrendadores también tienen la obligación de instalar detectores de humo que funcionen adecuadamente y verificar que las ventanas tengan algún tipo de protección. Además, si alquilas un departamento en una propiedad que tenga 3 o más unidades,
tu arrendador deberá tomar las medidas pertinentes para exterminar todo tipo de peste y roedor, lo que incluye ratas, ratones, hormigas, termitas y chinches. Los arrendadores tienen la obligación de instalar cerraduras con respectivas llaves, mantener la limpieza y seguridad de las áreas comunes, ofrecer servicios de eliminación de desechos y garantizar instalaciones de agua, calefacción que funcionen adecuadamente. Tu contrato de alquiler debe especificar claramente quién se encarga de pagar estos servicios y el costo de los mismos. Si tu arrendador necesita ingresar a la vivienda que alquilas, deberá notificártelo 12 horas antes del momento en el que desea hacerlo e ingresar a la unidad únicamente dentro de un rango de horario lógico, que normalmente es de las 7:30 de la mañana a las 8 de la noche, salvo que hayas autorizado el ingreso en otro momento o que, sin motivo alguno, te niegues a autorizar el ingreso o que se produzca una emergencia. Así como tu arrendador tiene responsabilidades, tú, en calidad de inquilino, tienes las tuyas propias. Debes mantener la vivienda limpia y desinfectada, sacar la basura de la unidad, evitar cualquier tipo de destrozo, daño o uso inadecuado de la propiedad, evitar retirar cualquier cosa de la casa o del apartamento que no te pertenezca y tener una conducta tanto en tu vida diaria como al recibir visitas que no perturbe innecesariamente a tus vecinos ni altere la tranquilidad. Si tu arrendador alega que estás incumpliendo las leyes de Florida o los términos del contrato, deberá notificarte por escrito el incumplimiento en cuestión, salvo que se trate de una omisión del pago del alquiler. Si el problema puede solucionarse, tienes derecho a un plazo de 7 días para solucionarlo, antes de que comience el proceso de desalojo. En estos casos, como por ejemplo cuando se provocan destrozos o daños a la propiedad o cuando los disturbios son continuos, es posible que se te permita corregir este tipo de conducta y se te dé un plazo de 7 días para abandonar la propiedad. Es importante aclarar que el arrendador no puede desalojarte por represalia, por quejas que hayas presentado en una agencia gubernamental para denunciar el incumplimiento de los códigos vigentes o para defender los derechos que se te reconocen como inquilino. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué puedes hacer si tu arrendador no cumple con los deberes y obligaciones que establece la legislación de Florida? Primero, deberás entregar en mano o enviar por correo a tu arrendador una notificación por escrito en la que se te detalle el incumplimiento. Luego, si el locador no revierte el incumplimiento en un plazo de 7 días a partir de la fecha en la que se entregó la notificación escrita, puedes optar por rescindir el contrato de alquiler o retener el pago de alquiler. Recuerda que en ambos casos es fundamental haber enviado previamente al arrendador la notificación correspondiente. Al hablar del llamado proceso de desalojo, debemos decir que hay varias razones por las que un arrendador puede procurar recuperar la tenencia de su propiedad recurriendo al mencionado proceso. Algunas de ellas son incumplimiento del pago de alquiler, incumplimiento de los términos del contrato, vencimiento del contrato de alquiler y, de no existir un contrato de alquiler escrito, vencimiento del acuerdo de alquiler informal. La Ley de Alquileres de la Florida establece claramente los criterios que deben cumplirse para que un arrendador pueda presentar una demanda de desalojo. Por ejemplo, si no pagas el alquiler en tiempo y forma, tu arrendador tiene la obligación de enviarte una notificación por escrito en la que te dé un plazo de 3 días hábiles, es decir, sin contar fines de semana y feriados, para que pagues el alquiler adecuado o abandones la vivienda.
Si no acatas ninguna de las opciones, el arrendador puede iniciar el proceso de desalojo. Cuando esto ocurre, el secretario del tribunal te envía una citación por escrito. Una vez hecho el diligenciamiento, sea por entrega en mano de la notificación o por envío postal a la propiedad, tendrás 5 días, al igual que en el caso anterior, sin contar los fines de semana ni los feriados, para contestar la demanda. Si recibes la citación por correo, tienes un plazo de 10 días para responder. Además, dentro de un plazo de 5 días, deberás depositar el monto presuntamente adeudado en lo que se denomina registro de depósito de rentas, en presencia del secretario del tribunal. Sin embargo, en tu respuesta puedes disputar el monto del alquiler presuntamente adeudado, mediante lo que se denomina moción para determinar la renta. Debes saber que todos los alegatos que presentes en tu defensa deberán formar parte de tu respuesta. Es decir, deberás incluir la contestación de la demanda donde afirmas o niegas cada alegación de la demanda. Tus recursos de defensa, la moción de desestimación y la moción para determinar la renta. Si son pertinentes, existen muchos recursos que puedes presentar en calidad de inquilino, a modo de defensa en un caso de desalojo en tu contra. Puedes alegar que tu arrendador no te notificó correctamente, que no te dio plazo adecuado para pagar el alquiler o abandonar la propiedad, que te está exigiendo el pago de alquiler antes de la fecha acordada, que ha acordado contigo recibir el pago parcial del alquiler o que intentaste pagarle o le pagaste a tu arrendador el monto adeudado. El demandante, es decir, quien presenta la demanda en tu contra, debe ser el propietario de la vivienda o si es el administrador de la propiedad, debe cumplir ciertas normas específicas. La defensa legal es también tu oportunidad de alegar irregularidades en el relativo al mantenimiento de la vivienda, reparaciones y cuidado de la misma. En contestación de la demanda que tu arrendador haya presentado, es importante incluir la mayor cantidad de documentación posible para respaldar tu defensa. Si tu arrendador no cumple con lo establecido por la ley o lo estipulado en el contrato, puedes retener el pago del alquiler. Como ya explicamos, antes deberás enviar a tu arrendador una notificación por escrito sobre el incumplimiento y expresar que como consecuencia de dicho incumplimiento tienes la intención de abandonar la propiedad o retener el pago del alquiler. Si tu arrendador no te revierte el incumplimiento en un plazo de 7 días, podrás retener el pago del alquiler. Incluso, si se genera una disputa o se presenta una demanda de desalojo en tu contra, tu arrendador no podrá, bajo ninguna circunstancia, desconectar el suministro de servicios públicos, incluso si es el mismo arrendador quien los está pagando. Cambiar las cerraduras de la vivienda, retirar las puertas externas, las cerraduras o las ventanas de la misma, ni sacar de la propiedad ninguna de tus posesiones. Tu arrendador puede desalojarte de la propiedad y retirar tus pertenencias únicamente si completa el proceso judicial de desalojo y obtiene una sentencia favorable para recuperar la tenencia de la propiedad. Y si recibes la orden de desalojo, la cual autoriza al oficial de justicia a regresar junto a la fuerza pública en el plazo de 24 horas luego de recibida dicha orden, para desalojarte junto con tus pertenencias. De no cumplirse las formalidades de dicho proceso judicial, podrás iniciar una demanda por daños o por el valor equivalente a 3 meses de alquiler, el monto que sea mayor, más costas judiciales y honorarios del abogado. Si decides mudarte, deberás acatar lo estipulado en tu contrato de alquiler con respecto a la notificación y a otras exigencias pertinentes. Si no tienes un contrato de alquiler escrito y deseas mudarte,
puedes rescindir del acuerdo de alquiler enviándole a tu arrendador una notificación escrita en la que expresas tu deseo de mudarte. Si el pago de tu alquiler es semanal, deberás enviar la notificación con 7 días de anticipación y si el pago es mensual, con 15 días de anticipación. Deberás entregar la notificación por escrito y también informar verbalmente a tu arrendador sobre la situación. También es importante que canceles los servicios públicos y que comuniques a tu arrendador y al correo postal tu cambio de dirección. Además, deberás dejar la propiedad limpia, desinfectada e incluso considerar la posibilidad de hacer un recorrido por las instalaciones junto a tu arrendador antes de irte. Asimismo, es conveniente tomar fotos de la propiedad al momento de irte para reflejar las condiciones en las que dejas la propiedad, en caso de que en un futuro surja una disputa legal relacionada con la propiedad. Ten en cuenta, además, que una vez abandonada la vivienda por vencimiento del contrato de alquiler, tu arrendador tendrá un plazo de 15 días para devolverte el depósito de garantía. De no hacerlo en ese plazo, deberá enviarte una notificación por escrito dentro de un plazo de 30 días en la que especifique qué monto del depósito ha decidido retener y por qué. Esta notificación deberá enviarse por correo certificado a una última dirección postal registrada. Si te llega una notificación de este tipo, tienes 15 días para presentar tu objeción por escrito, sea a través de una queja en la Florida Department of Agriculture and Customer Service o mediante la presentación de una demanda en un tribunal pertinente. Espero que este video sobre tus derechos como inquilino te haya resultado informativo. Te recomiendo que te comuniques con la Legal Aid Society of Palm Beach County para obtener más información o para solicitar asistencia si necesitas asesoramiento por alguna cuestión relativa a tu situación de inquilino. La dirección web de la Legal Aid Society of Palm Beach County es legalaidpbc.org y su contacto telefónico es 561-655-8944. Gracias.